Bienvenidos a esta nueva conversación en Litoral Press TV. Que los delitos de abusos sexuales infantiles no prescriban es una de las iniciativas que durante ya un tiempo han llevado varios ciudadanos de nuestro país, encabezados por la psicóloga Binka Jackson y el doctor James Hamilton. James Hamilton nos acompaña justamente ¿Cómo está, en Litoral Press TV para Muchas conversar de este gracias. importantísimo tema que lo hablábamos en el verano con Binka. Y me gustaría que hiciéramos una especie de upgrade, de actualización. ¿En qué etapa están? Supe que el 21 de marzo hubo una noticia muy buena cuando se aprueba en la Comisión de la Infancia y llega esto a Constitución. Sí, efectivamente, en esa fecha se votó, ¿no es cierto?, por la ley para que siguiera su curso normal, ¿no es cierto? En ese momento, al ser aprobado por unanimidad, 5-0, digamos, pasa a lo que se llama la Comisión de Constitución, que es donde empieza ya la ley a agarrar más forma, a depurarse, a darse las especificaciones, donde empieza a intervenir en toda la parte más legal, quizás. Donde se escribe la Constitución. Y donde se escribe. Sin embargo, también es el lugar donde también puede ser el hoyo sin fondo, sí. Donde pueda quedar ahí suspendida en el tiempo. Y que en el fondo va a depender de demasiados factores para que retome la energía que se le dio hasta marzo, hasta que salió aprobado en la Comisión de Infancia. Recordemos, James, un poco a la gente cuál es la iniciativa, qué es lo que se está buscando finalmente. Lo que se busca es que los delitos, los abusos sexuales contra menores de edad y adolescentes no prescriban. No prescriban por muchos motivos, principalmente motivos que se originan en el abusado. Yo sé algunos de esos y los vamos a ir conversando, pero para las personas que están encontrándose con esta entrevista, ¿cuál es la situación al día de hoy? ¿Estos delitos prescriben cuánto tiempo después? Sí, estos delitos en general prescriben a los 10 años de la mayoría de edad, lo cual hace que personas que han tenido abusos, ¿no es cierto?, crónicos, que han estado mujeres que han estado desde desde su infancia, siendo abusados por algún miembro de la familia, y que dependen todavía de esa familia o de ese núcleo familiar, o durante muchos años dependieron, ¿no es cierto?, ni siquiera puedan tener una narración de lo que le ha pasado, no tienen la posibilidad realmente de descubrirse como víctimas, y no logran tampoco en ese momento, bajo prácticamente ninguna característica o definición médica, tener los elementos cognitivos cerebrales necesarios para poder generar un relato y al reconocerse como víctima poder denunciar. Me acuerdo cuando hablábamos con la Binka, ella me decía en el verano, en esta misma entrevista, en esa misma silla de hecho, que el 70% prácticamente de los abusos son intrafamiliares. Es el padre, el abuelo, el familiar cercano, y también cuesta más de cierta manera, no sé, denunciar algo para que algún familiar vaya a la casa. Hay una familia que se quiebra. Bueno, Cristian, mira, si tú piensas, y lo hizo conversando con mi señora tiene varios grupos de amigas, entonces de repente conversando se empiezan a tocar estos temas y no sé, se juntan 10 amigas a las cuales 6 ha sufrido, ya mujeres adultas, casadas, etcétera, han sufrido algún tipo de abuso sexual. O sea, la mayor parte de estos abusos sexuales quedan en silencio hasta la muerte, hasta la tumba. O sea, los cura la muerte. Por lo que tú dices, porque la situación social familiar, y además como la mayoría son en mujeres, la mujer desde el principio en nuestra sociedad machista, ¿no es cierto?, si le ha pasado algo en esta esfera es porque es suelta. Entonces hay un machismo violento, agresivo, abusivo en Chile. Tú lo ves, se lleva hasta el poder de los empresarios, todo. En Chile hay un abuso generalizado. Somos un país de abusadores, terribles. Hemos heredado, ¿no es cierto?, ese imperialismo, el colonialismo de abusar, de tomarnos, ¿no es cierto?, los derechos de la vida de las otras personas. Y cuando tú generas, ¿no es cierto?, esta sociedad pro abuso, que ampara el abuso, porque de hecho hay muchos más abusos de los que se denuncian. Piensa tú que cada 5 minutos hay un niño que está siendo abusado en Chile.
Entonces, toda esta circunstancia, lo que uno ve en el Sename, 1000 y tantos niños muertos, de los cuales han tenido todos abuso psicológico al menos, ¿no es cierto? Y gran mayoría de ellos abuso sexual. Han habido redes, ¿no es cierto?, de gente conocida que se apropiaba, ¿no es cierto?, de estos centros, como le ocurría a este Monseñor Cox, que hoy en día, ¿no es cierto?, está de vacaciones en Alemania, pero ocupaba los centros del Sename que estaban a cargo de religiosas, ¿no es cierto?, para elegir a niños que eran abusados. Y más encima con el apoyo legal de una prescripción que a los 10 años, pasando ese límite... Claro, porque además la prescripción en este caso no se aplica, porque los niños que tienen trauma de este tipo, se les generan dos situaciones sumamente peligrosas para el ser humano. Uno, empiezan a secretar por esta cosa del terror, ¿no es cierto? Mira, imagínate, tú vas por la calle y te sale un perro todos los días, pero no saben en qué parte de la calle y a qué hora, oscura, y te sale a morder. Y tú sabes que no lo puedes evitar. Y tienes que pasar por esa calle oscura todos los días. Vas a ir aterrado y como te va a pillar siempre de sorpresa, vas a saltar 5 metros. Eso produce una secreción de adrenalina y cortisol. Tú me estás dando los argumentos médicos. Médicos, pero y que ya están ultra confirmados. Súper interesante porque Vinca me dio los psicológicos en el verano. Ahora, esto no lo conocía. Esto es bien importante porque esto se sabe hace un rato ya y está avalado por estudios bioquímicos de sangre, resonancias nucleares magnéticas. Y me llama la atención que en Chile abogados y jueces no tengan idea. La ignorancia de la justicia chilena, de los abogados, están todavía en Roma. Ninguno de ellos, que yo sepa, ha participado en un curso, ¿no es cierto?, de neurofisiología, desarrollo cognitivo, etcétera. Porque si no, ya estarían ellos promoviendo esto. Es de tamaña ignorancia. O sea, hay secuelas permanentes. Pero si el poder, por supuesto. ¿Y por qué? Cuando se genera esta situación de secreción permanente de cortisol y adrenalina, el cortisol, ¿has oído tú de la prednisona? No. De los corticoides, esto que toma la gente, ¿no es cierto?, y se van poniendo gordos, obesos y les da diabetes y se hinchan de la carita. Sí. Es esta misma sustancia que la genera el cuerpo humano, muy potente. Entonces, ¿qué genera en el niño esta mezcla de cortisol y adrenalina, que es la que te pone los pelos de punta, te dilata las pupilas, ¿no es cierto?, te prepara o para correr o para pelear? En alerta. En alerta total. Pero es una alerta dañina, porque si eso te ocurre una vez al mes, pero si te ocurre todos los días, a una hora imprecisa en que tú estás esperando que algo te pase, es tremendamente dañino, genera atrofia cerebral. Particularmente en zona de la corteza prefrontal, y se ha visto en resonancias nucleares, lo cual quita las zonas inhibitorias. Entonces, estos niños están más expuestos a situaciones de riesgo, de violencia, porque no logran inhibir sus impulsos. O sea, hay un daño mental irreversible. Es reversible. Ya. Pero ese desarrollo que queda de alguna manera atrofiado, cuando el niño logra salir de este círculo, puede tener una instancia de resiliencia biológica y tiene cierto grado de reversibilidad. La plasticidad cerebral todavía existe, pero requiere intervención, y ahí es lo importante del Estado, de los médicos, de los jueces, que no sean tan ignorantes. Requiere intervención activa. Cuando tú llegas a un niño adolescente que estuvo toda su vida en el Sename, se le enseñó a delinquir, traumatizado crónicamente, frecuentemente, con el peor de las torturas e infiernos, ese niño va a quedar con zonas de cerebro atrofiado en su desarrollo, que lo hacen ser proclive a robar o a ser violento. Entonces dicen, no, pero estos cabros todos terminan violentos y robando. Por supuesto, porque son fruto de las torturas que genera el Estado de Chile hacia esos niños. Es tortura. Es violación de derechos humanos. Son niños que están a cargo del Estado. 1000 y tantos niños. Hay un genocidio de niños en Chile y nadie dice nada. James, harta la información que uno tiene que empezar a clasificarla. A juntar. Tú ocupaste un término que me quedó dando vuelta y lo linkeo con una conversación que tuve con el Hogar de Cristo en esta misma entrevista. Ellos decían, la pobreza es una vulneración a los derechos humanos. Y hubo mucha crítica de organismos vinculados, ¿cierto?, a los derechos humanos. La otra vez conversaba con el decano de la Universidad San Sebastián y decía que los derechos humanos no son exclusivamente de torturas en regímenes políticos. Ahora tú me dices que esto, y tiene toda la lógica, que se está haciendo con los delitos de los niños, también es vulneración de los derechos humanos, y te lo digo porque los derechos humanos en Chile son los únicos que no prescriben. Mira, lamentablemente,
partidos políticos de tanta trayectoria, como el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros, ¿no es cierto?, se han tomado el concepto de derechos humanos por las atrocidades de Pinochet. Y han hecho, ¿no es cierto?, de alguna manera, incluso se nos dijo nosotros en el Congreso, el diputado Gutiérrez casi nos violentó, porque para él violar a un niño, ¿no es cierto?, maltratar a un niño o llevarlo casi a la muerte por violación a una niñita no es una vulneración de un derecho humano. Solamente los detenidos desaparecidos. Yo, la verdad, lo encontré a él tan violento como Pinochet. ¿Por qué? Porque solamente para los que él considera se aplica la regla, pero no para los más desprotegidos. ¿Cuánto más desprotegido está un niño que ni siquiera sabe lo que le está pasando? O sea, cuando uno ve las atrocidades, ¿no es cierto?, que ocurrieron, esas atrocidades son por las que hemos todos participado y luchado para que no vuelvan a ocurrir. Pero se nos está quedando, por monopolizar esas atrocidades, las atrocidades peores, que son a los más desvalidos. Niños pequeños que terminan suicidados, muertos a golpes. Ahora, yo decía que en Chile los delitos de lesa humanidad son los únicos que hoy no prescriben. Ustedes quieren que los delitos de abuso sexual infantil tampoco prescriban. Pero no sé, ¿qué dice, por ejemplo, Naciones Unidas? Va en la misma línea, ¿no? Naciones Unidas ya le indicó al Estado chileno la necesidad de que este tipo de delitos, ¿no es cierto?, no prescriban. No solo eso, le dio indicaciones sobre el abuso o maltrato de la infancia en Chile. Yeah. Es una situación crítica. Ahora, cuando yo digo todo esto, estoy diciendo, estoy comentando que se juntan dos conceptos. Uno, que es el niño que ha sido atacado en sus derechos básicos de crecimiento, ¿no es cierto?, derechos básicos. No solo eso, ha sido agredido psicológica, sexualmente y violentado físicamente. Ese niño se le genera, ¿no es cierto?, un daño que puede durar toda su vida y que significa que el daño ejercido por esta bala inicial o estas múltiples balas del abuso es un daño permanente que está haciendo su efecto, está carcomiéndolo, destruyéndolo por dentro. El crimen no ha cesado. Por lo tanto, no puede haber prescripción en un crimen que está en evolución. Lo está matando por dentro. Y lo otro es que tiene exactamente las mismas características, que es un abuso, ¿no es cierto? Es una violación de sus derechos, ¿no es cierto?, como persona, que lo es, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, en el caso de los niños del Sename, por un Estado que es el Estado chileno. ¿Cuáles son los tiempos para llevarte nuevamente a lo que era el comienzo de la conversación que hemos tenido, legislativos que ustedes esperan? Porque me contabas que el 21 de marzo pasa de la Comisión de Infancia a Constitución. Sí. Pero uno que ha seguido las noticias saben que en Constitución está metido el Sename, las 3 causales del aborto, la misma nueva Constitución. Y los niños, como dice un candidato por ahí, siguen últimos en la fila, ¿no? Sí, porque no votan y por muchos otros motivos. Mira, es una situación que requiere voluntad. Siempre van a haber muchas opciones. Y como todo en la vida, hay un tema de prioridad. Sin duda que el Ejecutivo, ¿no es cierto?, la Presidenta o el señor Izaguirre tienen que ir armando prioridades de qué es lo urgente para este país. Por supuesto. Nadie tiene duda y lo harán con mucho criterio. En este caso, a nosotros nos parece que en un tema que junta unanimidad, junta voluntades y que es tan importante para dar un signo al país, para iniciar el proceso de reforma en este país, ¿no es cierto?, sobre la infancia, y un tema, ¿no es cierto?, que se une a lo que es el tema del Sename, etcétera. Es una ley que debiera sacarse adelante, porque estamos dando las bases, la estructura, son los primeros ladrillos. Porque cuando uno quiera, ¿no es cierto?, reformar y cambiarle incluso el nombre al Sename, ¿no es cierto?, y quiera intervenir con modelos europeos, finlandeses, holandeses, ¿no es cierto?, donde ya esto se ha ido de alguna manera manejando de otra manera, donde ya la ciencia, la medicina están metiéndose en el trabajo de los psicólogos, políticos y administradores. También hay administradores, pero también, ojo, que hay que tener cuidado porque el Sename, y en estas circunstancias también, subvenden, ¿no es cierto?, o subcompran los servicios. Tú llegas y ofreces, mire, yo estoy en condiciones de recibir 100 niños. Así que, mire, estas son mis instalaciones. El Estado paga esos 100 niños, pero en realidad la persona atiende a 10, a 20.
la diferencia de dinero no se le devuelve al Estado. Entonces acá además hay un negociado terrible con estos niños, además se negocia. Entonces si tú me dices las leyes, porque están frenadas, yo creo que estas leyes, la ley de imprescriptibilidad, todo lo que se emane del Senado, ¿no es cierto?, que se transforme el día de mañana en ley, identidad de género, todas estas leyes tienen un sentido similar, ¿no es cierto?, que va con la dignidad de la persona, evitar el abuso en muchos aspectos. Entonces, si Chile no prioriza esto, que además es un clamor ciudadano, sí. Si es que el ¿Cuánta Estado, gente firmó la carta que usted... Mira, nosotros firmamos la carta inicial que se la llevamos a la presidenta, se la llevamos, tuvimos una entrevista con el jefe de gabinete. La carta lleva más de 10.000 firmas. De hecho, ahora y ya van más de 1.000 firmas en una nueva carta, ¿no es cierto?, para pedir la urgencia. Pero todavía hay una sensación también de estupor, de duda. ¿Por qué no se le puede dar urgencia a algo que ya está tan demostrado y que hay unanimidad? Bueno, James, desgraciadamente los tiempos de la televisión son agotados, nos dan una franja. Yo solamente agradecerte por visibilizar el tema. Tu cuenta de Twitter es justamente... Claro, y ver y actuar. Ver claro. Y actuar, porque uno tiene que visibilizar, y si se queda solamente en el mostrar y no actúa, es poco lo que se puede hacer, y tú has cumplido esos dos elementos, así que te agradecemos. Gracias a ustedes. Esta es la segunda parte, pueden buscarlo, quedan todas en archivo, de la primera que hicimos en el verano con la Vinca Jackson, que junto a James, lo decía yo en la introducción, han estado empujando junto a otras personas también este tema, y con buenas noticias, creo. Ya el 21 hay que seguir empujando. Yo estoy muy optimista. Yo creo que Chile, nuestro país, tiene gran corazón y no quiere seguir viendo esto. Yo creo que cada vez que se habla el tema ya alguien escucha o se da cuenta de algo que no sabía. Entonces, yo, por ejemplo, hoy día aprendí los argumentos médicos, los psicológicos los manejaba dentro de lo que uno puede ver, pero me sorprendió bastante. Así que gracias también por contarnos todo esto. Encantado, y gracias a ti por la oportunidad. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpress.tv.cl y estar, por supuesto, atentos a la repetición en los diferentes canales regionales que emiten esta conversación desde Antofagasta hasta la región de Magallanes.